Bueno, pues continuamos una semana más. Bueno, ya sabes, este programa es quincenal con la hora del libro, con mi compañera Manuela Castillo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y hoy vamos a hablar sobre Juan Ramón Jiménez y sobre su obra, yo creo que más conocida, que es Platero y yo. Platero y yo. Eso es. Y bueno, ya que la semana del libro, aquí en Lora, se va a dedicar a Juan Ramón Jiménez. Sí. Entonces nosotros hemos decidido pues hablar hoy de este autor, de este poeta, aunque esta obra es prosa poética. Pero prosa poética, sí. Sí, totalmente, vamos. Así que bueno, vamos a hablar un ratito de Platero y yo, y de Juan Ramón Jiménez. Bueno, vamos a empezar diciendo que Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, en Huelva, que era de una familia acomodada, que él estuvo estudiando primero en Moguer, luego pasó a Sevilla, donde estudió Derecho, carrera, no sé si la llegó a terminar, creo que no la llegó a terminar. Luego allí dio rienda suelta a su vena artística y tendió hacia la pintura. Después, más tarde, se fue a Madrid, donde conoció a poetas muy, muy importantes de aquel entonces, y fue cuando él vio que su camino era la literatura. Él empezó con el modernismo, sus primeras obras son modernistas, tiene varias etapas en su vida literaria. Una de ellas es la primera etapa, es la sensitiva, de la cual la última parte de esta etapa es este libro, de 1914. Luego ya tiene otras etapas, él se va acercando a la poesía pura, él quiere encontrar un camino que le lleve directamente a la poesía, que la poesía solo hable de poesía y solo rinda tributo a la poesía, es lo que se llamó después poesía pura, que muchos poetas luego de la generación del 27 siguieron. Él fue uno de los maestros que inspiró a los poetas del 27. Bueno, él tenía un ideal de belleza, su ideal de belleza era muy cristiano, su ideal de belleza pasaba por Dios, por eso en este libro muchas veces nombra eso, a Dios, Platero, Dios, la belleza, eso es su ideal de belleza siempre. Y bueno, tenemos como persona, eso es como autor literario, excelso poeta y marcó un hito en la poesía española porque abrió un camino que no estaba abierto, el de la poesía, por la poesía y la poesía pura, pero luego personalmente pues tuvo muchos altibajos en su vida. Se murió su padre, eso le causó una honda depresión, tanto así que tuvo que estar ingresado en más de una vez. Esta depresión la arrastró durante toda su vida y bueno, luego hablaremos de quién lo salvó, y lo salvó una mujer, porque siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues sí. Bueno, pues hablando así de Platero, yo quiero empezar con la primera frase que yo creo que es por todo conocida, ¿no? Que Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Esa es la primera frase que aparece ahí en Platero. Y luego, cuando ya nos introducimos en el libro, pues él trata a Platero como si fuera un amigo. Un niño. Un niño, te iba a decir, un amigo de su misma especie, un niño. Un niño. Sí. Él lo trata así, lo trata siempre con mucho cariño y además le habla como si fuera, bueno, pues su compañero de juego. Exactamente. Él le sirve este libro para recordar su infancia, para recordar el Moguer que él vivió cuando era pequeño. Lo que pasa que él centra el libro es adulto ya, es un muchacho ya y va con un burro. Un burro que se llama Platero porque en Andalucía hay no estoy yo muy puesta en esto de las razas animales, pero sé que en Andalucía hay una raza de burros que son que su piel, su pelaje es plateado, entonces le suelen llamar platero. Así que este burro pequeño, como él dice, blandito, esta prosa poética que utiliza Juan Ramón durante todo el libro, al final te hace ver al burro como si fuese un niño, porque le dota de una inocencia propia de la niñez, ¿no? De la infancia. Así que él va hablando
lógicamente en primera persona, Sí. y tiene como interlocutor siempre el burro. Así que Platero y él pues van viviendo distintas anécdotas. Cuando publicó el libro en 1914, tenía, me parece que eran 68 capítulos solamente. Después, años más tarde, lo completó a 138, que creo que son los definitivos. Creo recordar que son 138. En estos capítulos, muy breves, casi ninguno alcanza las 2 hojas, muchos capítulos, pues tienen un título y se centra o en un personaje del pueblo, Sí. o en un evento del pueblo, y ahí vamos conociendo pues todo lo que es Moguer. Lo que pasa es que hay un hilo conductor, a pesar de que son anécdotas sueltas, que tú no las puedes unir porque cronológicamente no tienen ninguna unión, hay algo que los une, que son las estaciones del año. Empieza en primavera, verano, otoño y acaba en el invierno. Sí. Entonces van viviendo las distintas estaciones, el muchacho, él y el burro. Yo estaba buscando en el móvil porque le hice una fotografía a una frase que me gustó mucho en Platero, y yo no soy de subrayar en los libros. A mí me gusta ponerle post-it, pero en este caso la subrayé con el subrayador fluorescente que tenemos, y me gustó muchísimo, y la frase dice así: como una mariposa en el centro de un vendaval. Sí. A mí esa frase me impactó mucho, y la tengo aquí guardada en el móvil. Tú fíjate, es impresionista completamente, Sí. y modernista, lógicamente. Me gustó mucho. A base de imágenes metafóricas nos va haciendo comprender la inocencia de este animal, y sobre todo los personajes que se van encontrando. Es digno de señalar que tanto este chico, es decir, Juan Ramón, y Platero, van por Moguer recorriendo el pueblo y los aledaños del pueblo, haciendo el bien. Por ejemplo, hay unas chicas gitanas, siempre describe a seres un poquito marginales. Marginados, sí. Sí. Entonces una chica gitana que va vendiendo en un burro, el burro se le ha atascado la carretilla en un arroyo, entonces Platero tira de la carretilla, le ayuda al burro que ella lleva y consiguen sacarlo. Otras veces habla de un niño que va vendiendo albérchigos por la calle, sí, y que también va casi desnudo. Es decir, van ayudando a seres que ellos, o habla de la tísica, una niña que era tísica, que siempre... Y un día la pasean y la montan en Platero. Las chicas, claro, se va ahogando, y le dice, más despacito, dice, y Platero parece que sabe a quién lleva, que cuida mucho su caminar, ¿no? Luego nos dice que la chica muere, otra chica que también jugaba con Platero también muere. Es decir, se ha dicho muchas veces que este libro es para niños, de hecho se ha utilizado en los colegios para niños, pero el mismo Juan Ramón dijo que él no escribía para niños, porque él no creía que un niño no pudiera leer lo que lee un adulto. Así que este libro él no lo señalaba como para niños. Yo no lo veo para niños, en absoluto. Primero, por las historias que cuenta, y segundo, por la manera de expresarse. Esa prosa poética no todo el mundo la entiende, y un niño no creo yo que entienda esas descripciones tan poéticas y tan melancólicas muchas veces, y yo no creo que un niño... Es como cuando dicen que El Principito también, ¿no? Es de niño. Es de niño. Y yo no creo que El Principito se entienda de manera tan profunda cuando eres un niño. Lo puedes leer como un cuento. Sí. Y pero entenderlo verdaderamente, yo creo que no. No. Y yo creo que Platero y yo no es un libro de niños. No, yo tampoco lo Los pienso. temas que trata son, como tú dices, muy profundos. Habla sobre todo de la muerte, habla de la vida, habla de la inocencia. Luego se entretiene en detalles tan nimios como es una flor en el camino, Sí. Es uno de los capítulos.
Pero luego le dice a Platero desde el principio, Platero, cuando tú te mueras, porque claro, ven que a uno de los animales que ha muerto lo entierran allí de cualquier forma. Entonces él le promete a Platero que cuando él muera, lo va a enterrar bajo el pino del huerto de la piña. Es decir, no te vayas a creer que yo y me voy a acordar de ti. Es decir, le hace una promesa de que eres mi amigo y te voy a cuidar hasta después de morir. Así que hablan del tema de la muerte, del tema de la enfermedad, del tema, bueno, también habla de todos los eventos y de todas las fiestas que Moguer tiene, habla de los carnavales, que por cierto a ellos no les gusta el ruido y todo esto, ni a Platero ni a él. Habla de la vendimia, habla de, yo qué sé, y luego siempre hay niños que juegan con Platero, es decir, rodea el poeta, rodea a Platero para que no esté siempre con él. En sus escritos rodea a Platero con niños y además los cita con nombres, para que se sepa que esas niñas jugaban con Platero. Así que Platero y él están muy arropados, pero también trata el tema de la crueldad humana, porque a él le llaman otros niños, otros chiquillos de la calle, el loco, porque él se describe que va con una barba larga, vestido de negro, y entonces se burlan de ellos, ¿no? Algunos chiquillos, así que también trata el tema de la crueldad. De la crueldad. Volvamos al escritor, Juan Ramón Jiménez. Bueno, como ya hemos dicho, pues tenía bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos también, porque estuvo internado en varios centros. En varios centros y tuvo, bueno, problemas con depresiones, pero llegó una mujer que fue la que como ese bastón, ¿no?, que se tiene para apoyarse, y por lo que cuentan, pues tenía un carácter todo completamente diferente al de Juan Ramón Jiménez. Ella era alegre, era sociable, y era Zenobia Camprubí. Sí, que era poeta. Ella también. Era poeta, renunció a su carrera de poeta cuando se casó en el 16 con Juan Ramón, y ella dedicó toda su vida a cuidarlo, y a hacer su hilo de conexión con la realidad, porque Juan Ramón se aislaba, escribía y escribía y escribía y se aislaba de la realidad. Luego tenía un carácter, Juan Ramón, un poquito intolerante. Yo sé una anécdota, y es que el poeta Manuel Altolaguirre, le enseñó su casa y le enseñó que tenía una habitación donde metía los embutidos. Sí. Pues eso le pareció a Juan Ramón tan aberrante que dejó de hablarle durante toda su vida, solamente porque tenía una habitación dedicada a los embutidos. Así que por eso te digo que tenía un carácter difícil. Y ella era la que negociaba con las editoriales, la que si había algún premio, ella lo obligaba a ir a acudir al premio, lo obligaba a ir a tertulias para que tuviese relación con otros poetas, pero él era difícil de tratar. Era cerrado. Sí, era intolerante, era muy intolerante, sí. Inflexible. Yo estoy viendo ahora mismo aquí una foto de los dos, y es verdad que a él se le ve en la cara ya. Ido. Se le ve, aislado de la realidad. Sí, él totalmente. No está en la realidad. No, y además ella tiene una sonrisa en la fotografía y está presente. Sí. Es que se nota perfectamente, mientras que él, tiene una sonrisa ahí forzada un poquito. En fin, que... De hecho, porque ellos cuando se fue la guerra en España, a él le ofrecieron en Washington le ofrecieron un puesto diplomático, y estuvieron en varios sitios y ya nunca regresaron a España. Entonces, al final, ella tenía ascendencia de Puerto Rico, y al final estuvieron en Puerto Rico porque él ejerció de profesor de literatura en la universidad de allí. Y a él le concedieron el premio Nobel en el 56. Y ella estaba muy enferma, y entonces él no acudió a recoger el premio. Y cuando ella murió,
Juan Ramón hubo que ingresarlo otra vez, por supuesto, y murió al poco tiempo. Es decir, su compañera, su contacto con la realidad y con el mundo se murió, y entonces él ya no tuvo sentido su vida, ¿no? No tenía ya razón para seguir. No. Esta es la obra más conocida de Juan Ramón Jiménez. Pero tiene muchas obras muy buenas, ¿eh? Juan Ramón Jiménez, cuando los profesores de literatura lo damos en clase, tenemos que tener mucho cuidado, porque Juan Ramón Jiménez inventó, digamos que lo hizo suyo en ese proceso de selección que hizo su poesía hasta llegar al final, a la poesía pura. Pues él escribía los fonemas con una sola grafía. Quiero decir, por ejemplo, el fonema J, jaje, jijo, ju, en castellano, en español, se puede escribir con G o con J. Con J. Él lo escribía siempre con J. Es decir, que él decía coger con J. Claro, tú imagínate enseñarle a un niño que le estás enseñando ortografía, por ejemplo, y le enseña a Juan Ramón, y yo le decía, por favor, no tener en cuenta la ortografía de Juan Ramón Jiménez. Además, en el prólogo, en el libro que yo tengo, la edición que yo tengo, en el prólogo te lo advierte. Sí, ¿no? Sí, en el prólogo lo advierte que, bueno, él escribía a su manera. Sí, que no respetaba las grafías y escribía el fonema con una sola grafía. Sí, e incluso me he dado cuenta que en algunas palabras que debía de haber acento, tampoco lo ponía. Era sui generis, sí. Él hacía, entonces a los niños, imagínate, ¿no? Pues qué lío. Sí. Bueno, pero aquí, por ejemplo, la edición que yo tengo viene escrito normal, todas las grafías vienen bien. Y bueno, tenemos que decimos el final. Bueno, yo creo que es conocido, ¿no? Sí, que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo conoce, Platero. Bueno, al final, pasan, no sé, las anécdotas son muchas, ya hemos dicho, de muchas clases, pero lo más triste es que Platero al final come algo que le sienta mal, un veneno, no sé, lo que come, porque como comía las flores del campo, pues a lo mejor en algún momento comió un pesticida, yo no sé lo que comió Platero, sí, que se puso enfermo y murió. Entonces, Juan Ramón cumplió su palabra y lo enterró bajo el pino que le había dicho, y él dice al final, y allí irán las niñas y los niños a corretear y estará siempre rodeado de niños. Y luego, en capítulos posteriores, brevemente lo que tiene, pues me acuerdo mucho de ti, Platero, porque eras mi amigo, porque... Y dices tú, porque todavía cuando escribió Platero y yo, todavía no estaba casado con Zenobia. Entonces, yo creo que utiliza a Platero para recordar su infancia, pero para también, como digo yo, contactar con los personajes de su infancia, porque a lo mejor fue un niño retraído, solitario. Entonces, este Platero, como amigo, le sirve para conectar con el vecindario, y por eso puede ir escribiendo a todas las personas que vivían allí. Bueno, pues esta semana hemos desgranado a Platero y yo, como ya saben, como ya hemos dicho al principio, bueno, pues la semana del libro aquí en Lora va a estar dedicada a Juan Ramón Jiménez, que creo que va a haber exposiciones. Va a haber exposiciones y creo que también alguna conferencia va a haber. También, sí. Bueno, pues Manuela. Yo puedo... Bueno, es que, no sé, es que el día 22 tenemos la Feria del Libro. Sí, yo ya lo he anunciado varias veces. Sí, ¿no? El día 22, la Feria del Libro... De libros usados, libros usados. Que organiza CAL, en beneficio de la Asociación Alzheimer, de Lora del Río. Eso es, de la Asociación Alzheimer Setefilla. Sí. Pues nada, ahí estaremos a ver los libros que hay este año. Muy bien. Muchas gracias, Manuela. Adiós. Ya, ¿no?